Continuando con la relación del Mecarev y del Mitkarev, del Moré y del Talmid, vamos a intentar abordar un tema muy interesante, que es cómo se maneja la relación pregunta-respuesta y el puente idiomático que existe entre la persona que enseña y la persona que es enseñada. En todo proceso de Teshuvá, como en algún momento dijimos, hay tres componentes muy importantes. Un componente es el componente Ritshi, que es la parte emocional, que es lo que nosotros llamamos el puente emocional. Hay un componente Sijli, la parte intelectual, que vamos a llamar la puente intelectual. Y hay un tercer componente que es la Shpa, la influencia del entorno. O sea, qué impacto tiene el entorno en el cual esta persona se desarrolla, vive, trabaja, su entorno familiar. Obviamente que los tres componentes están básicamente interconectados. Si uno no funciona, los demás empiezan a sentir el coletazo de esta falta de funcionamiento, y obviamente que vamos a empezar siempre por el componente Ritshi, que en alguna otra clase ya lo hemos desarrollado. Entonces el punto de hoy va a ser intentar abordar el puente intelectual, el componente Sijli, la parte de preguntas y respuestas, y cómo hacer para, a través del dibur, del habla, intentar llegar con la información que nosotros queremos llegar a las personas no tan acercadas. Cuando nosotros hablamos de un puente intelectual, estamos hablando de dos aspectos. Un aspecto es cómo hablar y otro aspecto es cómo responder las preguntas. Vamos a intentar comenzar entonces por el dibur, por nuestra forma de hablar. El idioma tiene una importancia cardinal en el trabajo del Mecarev. El lashon debe acercar. Entonces nosotros deberíamos usar y cuidarnos de no tropezar usando expresiones que la persona no entienda. Básicamente no podemos hablar, si estamos hablando con un público hispanoparlante, no deberíamos hablar en ivrit, ni deberíamos hablar en yiddish, ni deberíamos usar ningún idioma yeshivish. Por ejemplo, decir la palabra filu, aunque o mainafkamina, que se aprende de esto, o akadosh baruj hu. Estas expresiones pueden leerse del lado de enfrente como que el moré quiere darse un nivel determinado delante del Talmid, o que el moreno está muy interesado, muy preocupado en que el Talmid entienda todas las expresiones que le está diciendo. Por eso sistemáticamente el idioma debe ser un idioma en el cual el Talmid entienda lo que estamos usando. Si en algún momento nosotros necesitamos usar un idioma o usar estas palabras que recién citamos, como hay muchas otras más también, deberíamos traducirlas en forma automática para que la persona termine entendiendo y termine captando cuál es el mensaje final que nosotros queremos hacer. Es muy importante cambiar el chip de palabras problemáticas. Hay palabras que tienen un fuerte arraigo secular, un fuerte arraigo no judío. Entonces, nosotros necesitamos intentar desmistificar estos significados para que la persona termine llevándose un mensaje correcto. Por ejemplo, nosotros no podemos traducir la palabra tamé como impureza, porque la palabra impureza, algo impuro, denota algo despreciable, algo sucio. Cuando nosotros decimos que una mujer es nidá, debemos explicar qué es la palabra nidá, y no debemos traducir la palabra nidá como impureza, porque esto causa una distancia, un rechazo muy grande. Por ejemplo, tamé, como el ejemplo de la palabra que estamos intentando explicar ahora, es un concepto ritual de apartamiento, en el cual una persona está imposibilitada para una función específica. Por ejemplo, un Cohen que está en una situación de tumá, de tamé, que se hizo tamé por contacto con una persona fallecida, por ejemplo, está apartado de su servicio en el Bet HaMikdash. Una mujer nidá está apartada, está alejada por un tiempo específico de su marido. Por ese motivo hay que cuidar mucho estas expresiones, porque hemos tenido experiencias realmente no muy felices cuando nosotros traducimos la palabra tamé como impureza. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, imagínense ustedes, de este tipo de terminología, pero intenté recordar los más frecuentes y los más lesivos. Cuando nosotros decimos la palabra espiritual, habitualmente el que lo escucha lo está recibiendo como un antónimo de lo material. Y esto también hay que explicarlo, ya que no son opuestos, sino que son complementarios. Nosotros sabemos que tanto lo espiritual como lo material es Kodesh, tiene santidad. Lo que pasa es que lo espiritual, lo material, debe ser utilizado como un medio, como un camino hacia lo espiritual. Habitualmente, hasta que la persona se empapa de conceptos judaicos, empieza a entender de que
la mejor manera de transformarse en un ser espiritual es apartarse del mundo material. Y muy lejos está eso del concepto judío, en el cual nosotros utilizamos lo material para transformarnos en personas espirituales. Elevamos el mundo material y lo llevamos a un nivel espiritual. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque a medida que la persona va entrando en el mundo de la Torah y las mitzvot, él puede empezar a sentir de que cuanto más se apegue a un mundo espiritual, más va a perder este mundo material. Y nadie quiere vivir, obviamente, en la práctica como un pobrecito en el cual está carente de todas las necesidades materiales. O sea, vamos a enseñarle que va a transformarse en un ser espiritual, que es el objetivo final, pero vivenciando, disfrutando y teniendo un mundo material. Obviamente un mundo material subyugado a ese mundo espiritual. Una tercera palabra que es utilizada a veces en forma indiscriminada y que causa mucho rechazo es la palabra goy. Cuando nosotros decimos goim, goy, lo que se entiende del otro lado es una expresión discriminatoria, despectiva, discriminatoria, como que nosotros estamos en un plano superior, como una sensación de superioridad. Hay que explicar que la palabra goy quiere decir pueblo. Nosotros la leemos en Perashá y dice Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Van a ser ustedes para mí un pueblo santo, una nación de sacerdotes, pero aún así sería interesante no utilizarla en una primera instancia, sino básicamente enfocarnos en la palabra gentil o en la palabra no judío. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra gentil o persona no judía, es mucho más aceptada. Obviamente que va a pasar mucho tiempo hasta que la persona entiende el concepto de Am-Segulá. Am-Segulá es un concepto no de superioridad, sino que es un concepto de responsabilidad. Cuando nosotros decimos que el pueblo judío es el pueblo elegido, estamos diciendo que fue elegido para una función diferente, no que tenga superioridades, sino que tiene trabajos y funciones específicas distintas. O sea, es una mochila de responsabilidad, ser Orla Goim, luz para las naciones y modelo, y no es básicamente como la gente lo suele entender. Por ese tema, esta expresión, que suele verse como despectiva, la palabra goy, hay que manejarla con mucho cuidado. Una tercera palabra, una cuarta palabra, perdón, que deberíamos traducir o explicar, es el concepto del Geinon, el infierno, como la gente lo entiende. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos dando a entender un lugar en el cual las almas se consumen y las personas sufren. Sin embargo, los que traen Hazal sobre el concepto del Geinon no es así, sino que es una oportunidad en la cual nosotros expiamos nuestros errores y logramos ahora alcanzar un nivel espiritual superior. La palabra Geinon, conocida como Rela Gemara, viene de un lugar llamado Ben Hinnom. Ben Hinnom era un valle que estaba en las afueras de la Jomá sur de Jerusalén, en el cual se llevaban los desperdicios. En este lugar, que por eso lleva este nombre, Geinon de Ben Hinnom, las personas expían por un tiempo determinado para luego alcanzar un nivel espiritual superior. O sea que no es una expresión, el Geinon, el infierno, de exterminio, sino que es una expresión de bondad y de posibilidad de corrección de nuestros errores y no solamente una opción de castigo. Una vez que nosotros utilizamos el lashon correcto, el idioma que la persona entiende, y cuidamos estos ejemplos, hay muchas más palabras obviamente, para que no se lleve un mensaje tergiversado. Ahora deberíamos intentar entrar en la mente de la persona que está preguntando. Ustedes saben que quizá el secreto en la relación del Mekarev y el Mitkarev pasa no solamente por contestar la pregunta que está formulando, sino por intentar ir mucho más atrás y descubrir qué hay escondido atrás de la pregunta, qué está atrás de cada pregunta y pregunta. Cada pregunta tiene dos componentes. Tiene un componente lógico y tiene un componente emocional. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos ¿cuántos años duró el primer Beit HaMikdash? Es una pregunta obviamente lógica. Cuando nosotros preguntamos ¿dónde estaba Dios en la Shoah?, básicamente estamos haciendo una pregunta emocional. ¿Por qué es interesante separar estos conceptos? Porque no hay respuestas lógicas para preguntas emocionales. Cuando ustedes ven una
un debate, una conversación entre dos personas que no tiene fin, básicamente y con mucha frecuencia es porque uno está haciendo una pregunta lógica o emocional y el otro le contesta en forma exactamente inversa. Al ser que yo no estoy completando, no estoy respondiendo en forma emocional la pregunta emocional o lógica la pregunta lógica, la persona siente que no recibió respuesta. Entonces el debate continúa ad sofa olam, continúa prácticamente sin límites. Una pregunta podría, por ejemplo, uno podría preguntar ¿dónde estaba Dios en la Shoah? Y la respuesta no sería una respuesta lógica incorrecta, sería vení que te voy a demostrar cómo en Perashat Ki Tavo estaba anunciada la Shoah con todas las profecías. Él está quizá preguntando porque está sufriendo o tiene preguntas existenciales, quizá tuvo familiares que perdieron su vida en la Shoah. Entonces, la respuesta emocional sería, nosotros también sufrimos con la Shoah y no entendemos, solamente nosotros entendemos que hay un creador del mundo que maneja las cosas, pero no intentamos, por lo menos en una primera instancia, darle una respuesta que sea lógica. Los Baleji nos cuentan un caso para entender respuestas lógicas y emocionales muy interesante de una criatura que había perdido a su abuelo. Entonces, volviendo del Bet HaJaim con toda su familia en la situación de dolor y Shiva, este chiquito dijo, quiero morirme para ir con mi abuelo, donde mi abuelo está. Es una expresión totalmente emocional y obviamente totalmente ilógica. Una respuesta lógica incorrecta habría sido decirle que es una verá, es un pecado, es incorrecto desear terminar con nuestras vidas. Sin embargo, sus padres le dieron una respuesta emocional que lo calmó. Ellos le dijeron, el abuelo quiere ahora que vos también vivas muchos años y logres formar una familia como él formó. Dicen que esta respuesta emocional terminó calmando a este chico y básicamente porque recibió el componente emocional que él necesitaba escuchar. Entonces, respuestas lógicas deben ser contestadas con lógicas, respuestas emocionales deben ser contestadas en forma emocional y cuando yo logro hacer esto, se crea un puente intelectual y difícilmente la persona queda en una situación de tensión. Después de un debate, cuando nosotros sentimos de que el clima quedó distendido y que la conexión permanece intacta, quiere decir que nosotros dimos las respuestas que la persona que estaba enfrente estaba esperando. Presten atención, no estamos diciendo nosotros aquí de que le dimos la respuesta que él esperaba escuchar, sino estamos diciendo que nos alineamos a su nivel de pregunta, a su nivel emocional, y ahora él se siente pleno con la respuesta que escuchó. Este ejemplo de lógico versus emocional se ve mucho también en las situaciones de Shalom Bay, de convivencia conyugal. Imagínense ustedes una mamá de muchos chicos pequeños que queda en su casa 12 horas atendiéndolos permanentemente, llega a la noche cansada, desgastada y estresada y recibe a su esposo que hace 12 horas que está afuera trabajando. Ella no va a tener quizá la mejor cara y quizá en algún momento ella le recrimine el tiempo que estuvo en su casa sola. Y su esposo, si no llega a percibir que la queja es una queja emocional, va a darle una respuesta equivocada, que sería, ¿dónde pensás vos que yo estuve estas 12 horas? Yo estuve trabajando. Los dos tienen respuestas emocionales, tienen preguntas emocionales y lógicas, y vamos a terminar concluyendo de que la situación no va a llegar a ningún lugar. La respuesta debe ser breve y debe ser clara. No debemos dar respuestas ambivalentes ni dar respuestas cabalísticas profundas a personas que preguntan cosas lógicas. Por ejemplo, una persona puede preguntarnos ¿por qué colocamos melach en el Shulchan Shabbat? ¿Por qué ponemos sal en la mesa de Shabbat? En vez de darle respuestas cabalísticas del Netzach, de la eternidad que representa el Brit Belach, el pacto con la sal, podemos decir algo más simple, que en la mesa es un Mizbeach, que en todos los korbanot que se hacían en el Mizbeach se ponía sal. Cuando nosotros damos respuestas claras, concisas y breves y entendibles, la persona que está atrás puede captarlo de la mejor manera. Hay un concepto muy interesante que se llama la ley del daño. La ley del daño quiere decir que la gente cree que todo lo que no daña al prójimo está permitido.
O sea, yo puedo llevar una vida totalmente libertina, totalmente inmoral, pero siempre que yo lo haga dentro de mis cuatro paredes y no lesione a la persona que está caminando por la calle, eso estaría mutar, está permitido. Este concepto de la ley del daño es algo que está muy difundido y las personas que estamos con frecuencia en contacto con este tipo de público debemos lidiar mucho con estas situaciones. Nosotros debemos enseñarle que a nivel moral, a nivel midot, no existe lo que se llama un reshut ayahid. En mi casa es un reshut ayahid. Reshut ayahid quiere decir es un dominio privado. Lo que yo hago en mi casa muchas veces, si yo estoy escribiendo o haciendo un pozo en mi casa, obviamente que no es lo mismo que hacer un pozo en el reshut rabim, en el dominio público, en el cual las personas pueden caer si terminan haciéndome un juicio. Sin embargo, a nivel moral, a nivel ético, dicen nuestros sabios que no existe el reshut ayahid. O sea que si dentro de mis cuatro paredes yo soy una persona inmoral, esta inmoralidad yo la voy a llevar afuera también. O sea que, si bien decimos que en geometría o en matemáticas, un profesor de geometría no debería ser un triángulo para enseñar geometría, en Torá y en cualidades sí debería ser un Sefer Torá para enseñar Torá. Entonces vamos a intentar explicarle de que las cosas no se evalúan en función del daño que pueden provocar o no provocar a los demás, sino que se evalúan per se por la repercusión que eso tiene dentro de mi moralidad o no. Entonces, ahora vamos a poder ingresar en otro campo muy interesante, que es desmistificar muchos conceptos, y él va a empezar a entender a qué se refiere cuando nosotros decimos de que no importa en cuál privacidad yo hago mis acciones, si las cosas son exactamente inmorales y no son menos graves por este aspecto. Es muy interesante determinar en qué contexto fue hecha la pregunta. Por ejemplo, una persona puede preguntar, ¿por qué mi hermano ya no puede comer con nosotros? En una casa en la cual hay un miembro de la familia que hace teshuvá shelema y él ya no come la comida de sus padres, uno de sus hermanos podría preguntarnos, ¿por qué mi hermano no come ya más con nosotros? Obviamente que esa no es la pregunta que él está haciendo. Nosotros debemos intentar detectar qué está atrás de la pregunta. Él lo que nos está diciendo nos está afirmando que la religión separa a la familia. ¿Qué debería preguntar entonces para que su pregunta sea pregunta? Él debería haber dicho, ¿cómo se maneja una situación familiar en la cual uno de los miembros come kosher? ¿Por qué es importante saber esto? Cuando nosotros detectamos cuál es la pregunta que está atrás de la pregunta, que en este caso es más una afirmación que una pregunta, podemos enfocarnos a contestar lo que la persona necesita escuchar, y este punto es muy importante. ¿Cómo me doy cuenta de que las preguntas no son preguntas? Por ejemplo, cuando es una cuasi afirmación, como dijimos recién, el Señor dijo, ¿por qué mi hermano ya no puede comer con nosotros? Él ya entiende y afirma que su hermano, al adoptar el modo kosher, él no puede sentarse más a comer con ellos. El punto B, otro motivo para detectar preguntas que no son preguntas, es cuando le cuesta escuchar. Le cuesta escuchar e interrumpe sistemáticamente, porque cuando nosotros estamos hablando, él está pensando en ese mismo momento cuál va a ser la próxima pregunta que él va a hacer, como una rueda que no tiene fin. Y siempre tiene otra pregunta atrás. Esto puede ser por dos motivos. Un motivo lo dijimos al comienzo, que él está preguntando una pregunta lógica o emocional, si dónde estaba Dios en la Shoah, y yo le estoy contestando una respuesta lógica. Estoy diciendo, vení que te demuestro que existe un creador del mundo. Puede ser que eso no lo satisfaga y la sensación de vacío que siente con mi respuesta haga que pregunte permanentemente, o no. O puede ser que en verdad esta persona busque, entre comillas, entorpecer lo que es el debate o entorpecer lo que es una clase. Entonces, en esas situaciones en las cuales nosotros sentimos que la persona no busca una respuesta, sino que él ya tiene una respuesta y lo que está haciendo es entorpecer, deberíamos inteligentemente quizá no contestar. Decimos
Tu pregunta es una pregunta muy buena. Sally Hume necesita una investigación más profunda y vamos a intentarnos contestarla. Pero hay situaciones en las cuales no tenemos opción. Estamos acorralados, estamos delante de un público de 100 personas y una persona hace preguntas que sabemos que no son preguntas. Y el rol de las personas, la mayoría nos están mirando a nosotros y está esperando una respuesta. En ese momento nosotros no somos nosotros. Nosotros representamos a la Torá y si no tenemos una respuesta, es como que la Torá no tiene respuestas. Entonces, obviamente no debemos intentar inventar respuestas, cosa que sería un error muy grosero, sino que debemos ser breves, claros y concisos. Intentar contestar en forma muy corta y muy breve, y invitar a esta persona a continuar el debate luego fuera de la situación, fuera del shur, fuera del auditorio, para poder dedicarnos a él en forma más exclusiva. El juego de preguntas y respuestas debe desarrollarse siempre dentro de un clima cálido y distendido. La respuesta no debe reflejar absolutismo en ningún aspecto. Por más cerrada que sea la pregunta, por más ilógica que sea la pregunta, el que pregunta nunca debe sentirse en ridículo, nunca debe sentir que su pregunta no fue pregunta. No solamente por la situación vergonzosa a la cual la exponemos, sino porque nosotros necesitamos y queremos que él se anime a preguntar permanentemente. Y si se va a ver inhibido por una pregunta que no tuvo sentido, quizá difícilmente vuelva a hacer una próxima. Como el masé famoso de este Rab, que caminaba con su talmid y se encontró con una mujer. La mujer venía caminando con su esposo y la mujer le dice: Rab, enséñele un poco de alajot, de leyes a mi esposo. Mi esposo me está preguntando, me está diciendo que en Shabbat se puede encender fuego. Y es una cosa muy simple y obvia que no se puede encender fuego en Shabbat. Por favor, Rab, dele algunas clases a mi marido, que es una madre, que es una persona ignorante. Entonces el Rab le dijo: la verdad que la pregunta de su marido es excelente. Déjeme realmente buscar en los libros, vamos a mirar bien, mañana nos encontramos y se lo voy a explicar con detalles. La mujer quedó estupefacta, siguieron caminando, entonces el talmid, el alumno que caminaba con este señor, con este Rab, le dijo: Rab, hace falta buscar en los libros que no se puede encender fuego en Shabbat, es algo obvio. ¿Por qué no le dijo que no se puede encender fuego en Shabbat? El Rab le contestó: vos no percibiste la cara de su esposo, la vergüenza que él sentía delante de su esposa, y nosotros debemos ayudar a que esta vergüenza no se desarrolle para que esta persona pueda seguir preguntando y pueda seguir avanzando. Muchas veces nosotros, en el fragor de un debate o en la pasión por demostrar el emet o la respuesta que tenemos en la mano, nos olvidamos de este punto y hacemos sentir al que preguntó que su pregunta ni es pregunta, y esto puede llegar a ser una situación de alto riesgo. Uno de los puntos de los que la leí muy interesantes, que siempre recordamos porque entiendo que es uno de los más importantes, muchas veces en la pasión por intentar ayudar a las personas a acercarse a Torah y Mitzvot, nosotros cometemos el error de prometer resultados. Y le decimos que quizás si él coloca tefilim o come kasher o cumple Tarat HaMishpachá, su vida va a ser mucho más tranquila, apacible, le van a pasar cosas lindas, va a ser una persona feliz. Obviamente que si tomamos una casuística muy grande de personas con un mundo espiritual y sin un mundo espiritual, obviamente que hay una diferencia inmensa, pero no podemos nosotros hablar de resultados ni hacer promesas, porque las cuentas que se hacen sobre nuestras vidas las hace el creador del mundo en un espacio en el cual nosotros no tenemos acceso a ningún aspecto. En ningún momento nosotros vendemos, entre comillas, la Torah como si fuera una receta de felicidad, sino que la ofrecemos como una receta de autenticidad, una receta de autenticidad en la cual la persona va a vivir con el emet, con la verdad, y no va a vivir necesariamente con una vida apacible. El klal, la regla, vamos a tomar una regla para intentar desarrollarla, sería así: si después de la respuesta el clima sigue distendido, significa que usted llegó a él independientemente de si esta persona comparte la idea o no. Entonces acá tenemos en esta regla un punto muy interesante. El primer punto es que nosotros debemos lograr contestar en la sintonía o lógica o emocional que la persona preguntó. Segundo nivel, intentar hacer sentir al otro que su pregunta fue pregunta. Y tercer nivel,
No necesariamente luchar porque el otro termine compartiendo lo que nosotros le estamos diciendo. Lo que nosotros hacemos es darle una información que él nunca recibió y él ahora va a procesar esta información. Cuanto más sienta de que nosotros queremos coercionar y queremos presionar con nuestro argumento, mayor será su resistencia. Muchas veces, cuando la situación se sale de control, en el cual el debate se hace interminable y estamos quizá en alguna situación pública en la cual es más difícil manejar los momentos y los tiempos, podríamos buscar, como una vez escuché en un shiur, alguna opción inteligente y un poco cómica quizá. Podríamos decirle: pensé que mi señora era la única que me ganaba las discusiones, pero acá veo que vos también estás dentro de ese rango de personas que tiene argumentos más sólidos que los míos, e invitar siempre a la persona a continuar el debate en un espectro, en un espacio diferente. Uno de los puntos muy importantes en el juego preguntas y respuestas es no defender todo lo que nosotros decimos. Por ejemplo, van a decirnos: el kosher es caro. O van a decirnos, por ejemplo, conozco estafadores con kipá. Una respuesta equivocada sería: el kosher es caro, pero lo peor es comer taref, ¿no? O conozco estafadores con kipá. Uno dijo una vez: imagínense ustedes lo que serían esos estafadores si no usaran kipá. Estas respuestas no son respuestas correctas. Nosotros no debemos defender sistemáticamente las cosas primero porque la Torá no necesita que nosotros la defendamos. Y segundo punto, porque el defender sistemáticamente cosas indefendibles nos quita credibilidad. Nosotros debemos crear una sensación de credibilidad en la persona que esté estudiando con nosotros. Y en verdad, si el kosher es caro, el kosher es caro. Vamos a explicarle por qué el kosher es caro. Vamos a buscar la forma de ayudarlo si no puede hacerlo, si podemos hacerlo. Vamos a explicarle que esta persona con kipá no necesariamente debería ser una persona equilibrada y una persona moral. La kipá se compra, la barba crece sola, y estas pueden ser cosas externas que no necesariamente muestran el interior de la persona. Y no defendernos sistemáticamente. No necesitamos defendernos y debemos intentar transmitir el mensaje, que al comienzo suele ser difícil de captar, de que la persona debemos juzgar al judaísmo por el judaísmo en sí y no juzgar al judaísmo por los judíos. El Rabbi dijo que se puede encender fuego en Shabbat, o el Rabbi dijo de que en situaciones extremas uno podría sacar su auto en Shabbat, usar micrófonos. Todas estas situaciones que obviamente nosotros no compartimos, debemos contestarla con mucha calma y nunca haciendo alusión a la persona, al Rabbi, a este hombre que no nos compete juzgarlo, pero que está diciendo cosas que no son correctas. Solo decimos: me llama la atención, conozco mucho el tema, nunca escuché una afirmación así. Debo enfocarme en el argumento e intentar demostrarle que no podemos usar un micrófono en Shabbat, pero no debo enfocarme en las personas. Básicamente esto es porque debemos, primero porque es correcto hacerlo, no somos quien para juzgar a la gente. Y segundo punto, porque hay como en la persona que se está acercando como un preconcepto de que cada uno quiere llevar harina para su costal o agua para su molino. Entonces, a través de defenestrar la imagen de personas que ellos ven como pares nuestros, sería una de las maneras que nosotros usamos para atraerlo más. Y esa sensación es una sensación muy negativa. No nos esforzamos entonces nosotros por demostrar que el reformismo es shekel, es mentira, sino que ponemos toda nuestra fuerza en demostrar que la Torá es emet. Cualquier alusión personal va a ser vista como una lucha de poderes, y esto puede llegar a ser no muy positivo. Solo opinar con certeza cuando conocemos el tema con certeza. Nos ha pasado a todos y hemos participado en clases magistrales en las cuales el Darshan, personas Talmidei Jajamim, ingresan en temas médicos o en temas de evolución de las especies o en temas de física o matemática, y se encuentran con la sorpresa de que entre el auditorio hay sentada una persona que tiene un máster en Harvard de física y matemática, o es una persona con grandes conocimientos científicos, y realmente los momentos que se pasan son momentos no muy fáciles,
y la imagen de el que está exponiendo, por más que lo que esté diciendo sea correcto, se ve mancillada. Entonces solamente avanzamos hasta el final en los temas que nosotros tenemos certeza absoluta que son así. Y obviamente deberíamos cuidarnos mucho y ejercitar dos palabras mágicas, que es no sé. Cuando no sabemos, no sabemos. Y decir no saber nos da credibilidad e invitamos a las personas a investigar juntos el tema que ellos están preguntando. El juego de preguntas y respuestas es uno de los matices más interesantes que existen en la relación entre el Mecarev y el Mitkarev. Cuando la persona siente que está siendo escuchada y que la respuesta es acorde a lo que le está preguntando y no nos vamos por las ramas ni intentamos contestar o mostrar imágenes que nosotros no tenemos o no somos, eso crea credibilidad. Y la credibilidad, que no es una moneda corriente en el mundo occidental, sin duda que es uno de los componentes más interesantes para mantener el kesher, la relación con estas personas que están intentando acercarse a Torah y Mitzvot.